Don Carlos Rodríguez Brown, bienvenido hasta su casa. Muchísimas gracias, bien hallado. La cultura de la libertad, el poder transformador del liberalismo. Esto es Los ensayos liberales, tercera parte. Y yo tengo que dar las gracias a Lid porque apoye como se tiene que hacer, es decir, con los hechos, la publicación de antologías. Porque hay muchos editores que dicen, las antologías, qué peñazo, y qué estafa, si eso ya lo han leído. No, de estafa nada, porque ahí es donde alguien se expone a la prueba del algodón del tiempo. Oiga, esto escribí hace 10 años y lo publico ahora. Y voy a ver cómo resiste. Y van a ver ustedes si resiste esto el paso del tiempo o no. Y si soy yo un bocachancla, si soy un bocaza, si soy un sofista en el peor sentido de la palabra, o no lo soy. Y a mí eso me parece muy bien. Y también, cuando eres intelectual, para hacer la propia revisión de tu carrera, te ayuda mucho el poder analizar. Pues sí, así es. Y yo estoy muy agradecido a Lid que haya prestado atención a la publicación de mis ensayos. También es verdad, por eso entre tú y yo, que nadie nos oiga, es que los libros se venden bien. Eso no está mal tirado. Eso. Es una buena apreciación. Bueno, aquí tenemos de todo un poco, que es una de las grandes cualidades del maestro Rodríguez Brown, que es cantar y luego su curiosidad omnívora, ¿no? Y que le hace... bueno, a usted, a ver quién es el listo que le dice que reduce el liberalismo a la economía. ¿No? Porque en realidad hay de todo, ¿no? Fíjate que este libro lo que hace es profundizar lo que es una antigua manía mía, ¿no? Y es que hay que entender que el liberalismo trasciende con mucho la cuestión económica. Y es verdad, y yo entiendo que haya muchos economistas liberales. ¿Por qué? Y porque es muy atractivo el liberalismo. En economía es muy atractivo porque funciona bien, maldita sea, y se ve. Pero recuerdo que una vez entrevistamos hace muchos ¿Quién era? años. Perdone, era Tamames el que decía, cago en la leche, si es que el problema es que esto funciona, ¿no? Y a mí me gustaba lo otro, era más bonito, pero resulta que lo que funciona es esto, ¿no? Eso es. Pues te decía, hace años entrevistamos a Karl Popper cuando una de las visitas a España y le hicimos esa misma pregunta y le dijimos, Sir Karl, ¿a usted qué le parece que la libertad sea tan buena para la economía? Y nos dijo, that is a very happy coincidence. Buenísimo. Eso es una feliz coincidencia. Bueno, por un lado es una boutade, porque no es una coincidencia que los mismos cubanos que malviven en La Habana prosperen en Miami. Claro. No es casualidad. Pero el mensaje de fondo de Popper es verdadero. Y es que tú defiendes la libertad porque sí. Porque la libertad es buena. No porque tenga resultados económicos buenos, que también. Entonces, ¿qué hace este libro? Pues abrir el abanico y hacer un liberalismo 360 grados, donde la economía es una parte, porque tiene que estar, pero hablo muchísimo de la cultura, la literatura, de los toros, y sobre todo mucha importancia le doy a la religión. Pues mire, hablando de religión y hablando de libertad, y de aquí se dice, la libertad es buena en sí, la libertad es un fin en sí mismo. Y de repente un día yo leyendo a don Francisco José Contreras, que es uno de los más poderosos intelectuales liberal conservadores, él dice, pues no. Dice, la libertad no puede ser un fin en sí mismo, porque entonces se convierte en una especie de libertad idiota y necesita tener una referencia exterior incluso para ponerse en valor. Tú tienes que valorar algo y para valorarlo necesitas un elemento de comparación y necesitas una justificación de por qué lo has hecho. Y él, si alguien le planteara la tétrica pregunta de libertad, ¿para qué? Diría, pues para hacer cosas buenas. Y claro, la madre del cordero aquí es de definir, ¿no? qué es el bien. Pero esto es una pregunta que tiene mucha más enjundia de lo que parece. Es decir, si tú consideras que la libertad es un fin sin más, él te dice, no, la libertad es un medio para un gran fin, aquí ya encuentras una primera distinción, ¿no? ¿Verdad? Muy interesante, además, filosóficamente, entre liberales, ¿eh? Yo creo que sí. Y yo le daría la vuelta a esta pregunta tan buena. Porque yo diría que más que para hacer el bien, que tiene el problema de la definición,
es para no hacer el mal. Y ahí dedico un ensayo a el liberalismo de los 10 mandamientos. Sí, sí. Porque si te fijas, los 10 mandamientos son una muestra muy notable del liberalismo en este sentido. Los 7 últimos mandamientos, los mandamientos, digamos, sociales, todos están pensados en el respeto al otro. Entonces, yo me río cuando me dicen que soy neoliberal. Digo, ¿neo? Yo creo en los 10 mandamientos. Usted puede estar a favor o en contra, pero no muy nuevos no son, ¿no? Pero son un catálogo de respeto a los derechos del otro. Es muy interesante porque el liberalismo siempre es acusado de individualismo, ¿no? Que nos interesa lo nuestro y no lo ajeno. Y egoísta. Claro. Y esto es todo al revés. Y todo es un catálogo de instituciones. Honrar al padre y a la familia. ¿No? No se puede matar, no se puede violar, no se puede robar, no se puede mentir. La propiedad directamente aparece en 2 mandamientos. No robarás y no codiciarás los bienes ajenos. Yo digo, pero si esto es el liberalismo. Y esto además me permite otro asunto. Y es que es verdad que a partir del siglo XIX se envenenaron las relaciones entre el liberalismo y la religión. Por culpa de ambos, yo creo, sobre todo por culpa de los liberales, me parece a mí, que tuvieron ahí su gota de fatal conceit, su gota de fatal arrogancia, y creyeron que se podía organizar la sociedad, y creyeron que el enemigo era la Iglesia. Eso fue un error verdaderamente grave. ¿Por qué? Y porque lo que yo creo que hay que hacer es juntarlos. Esencialmente hay una unión entre el liberalismo y la religión. Y se puede hacer. De hecho, se hace. En Estados Unidos empezó el padre Sirico con esta maravilla que es el Instituto Acton, que ha tenido ahora su traducción en Argentina con el profesor Gabriel Zanotti, en España el Centro Diego de Covarrubias. Sí. Empiezan a haber mucha gente que de pronto ha dicho, oiga, ¿y por qué es esto de que tenemos que ser enemigos los liberales y los religiosos cuando la religión descansa en el respeto al prójimo y en no dañar al prójimo, que es lo mismo que decimos los liberales? Creo que ahí hay mucho camino por delante. Esta es otra paradoja porque cuando se dice los liberales ensalzan el egoísmo, la atomización de la sociedad, y dices, pero vamos a ver, si lo que te dice el mercado es que dependes del otro y que tienes que servir al otro para poder prosperar, ¿no? Es una cosa... no deja de ser impactante y, por otro lado, desolador cómo se conforman las visiones más asentadas y cómo se puede dar de golpe contra una realidad y que es difícil, ¿no? Bregar contra... Usted lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es que lo malo es que tenemos que bregar... Es contraintuitivo el liberalismo muchas veces, ¿no? Esto es cierto. Creo que alguna vez hemos puesto muchas veces el ejemplo este de... ¿cómo se llamaba el amigo bruto de Mafalda? Manolito. Manolito, que está en clase y le dice la profesora, Cristóbal Colón pensaba que la Tierra era redonda. ¡Qué bruto! Porque claro, la realidad te dice que la Tierra es plana. Estamos aquí, ¿no? La realidad. Y resulta que la idea contraintuitiva es la buena, ¿no? 2 cosas. Primero, antes de que sigamos adelante, voy a defender a Manolito, que es Manolito, por supuesto, el personaje que más me gusta de Mafalda, si te fijas, es el único que trabajaba. El único, ¿eh? Y de familia. Sí, y bueno, de familia de inmigrantes. De gallegos en Buenos Aires. Mientras que Mafalda organizaba el mundo, le preocupaba mucho el mundo. Él estaba en la tienda ocupándose de eso y tal. Mafalda maleada es Greta Thunberg. Pero pues un poquito. Pero vamos al otro, que es más importante. Estas cosas que son antiintuitivas, ¿no? Y esta idea de que la libertad necesita ser amparada, ¿no? Y a veces se comete el error de que necesitamos al poder político para que nos ampare nuestra libertad y preserve nuestros derechos. Y olvidamos de que el Estado, si puede hacer cosas por la gente, también puede hacerle cosas a la gente.
Y entonces, para limitarlo, es muy importante esa cosa que llamaban los clásicos las fortalezas privadas, estos pequeños pelotones que decía Edmund Burke, ¿no? La familia, la propiedad, las tradiciones, la religión, las costumbres. Estas cosas tienen su importancia. Entonces, por eso ahí yo, por supuesto, defiendo la religión y defiendo la propiedad, pero también defiendo, no sé, la fiesta de los toros. Claro. Que uno puede defender sin necesidad de ser taurino y, sobre todo, defenderla ante los planes de la ingeniería social que dice, como esto está mal, te lo voy a prohibir. Yo, no, vamos a ver, si esto está mal, entonces déjeme a mí que decida si voy o no voy, pero no utilice usted el poder político para coaccionar al conjunto de la sociedad. Bueno, y de hecho aquí también hay otra situación paradójica, que es... tiene que ver con la tolerancia, con la apertura y tal. Acabo de poner un ejemplo. No me gustan los toros, pero defiendo la existencia de la fiesta. No me gustan los modelos alternativos de familia, pero... Y entonces hay gente que dice, ¿cómo que pero? No, te tienen que gustar. No me gustan, estoy diciendo no me gustan. Y defiendo un derecho de admisión. Defiendo que haya un bar donde solo entre gente con calcetines naranjas. Oye, es estúpido eso. Sí, es estúpido, mi dinero. Y como resulta que hay 100.000 bares más, no creo que sea necesario. Eso es. Es verdad, al final se confunde la tolerancia, la apertura, con que todo el mundo tiene que pensar lo mismo y que haya alguien que vigile Eso es. que tienes que pensar lo mismo, ¿no? Eso es. Es esta vigilancia hacia la conducta de la gente y que, sobre todo, esto de que no tiene que haber nada en el medio. Sí, eso es decir, el ideal más escalofriante, digamos, de los estatistas de todos los partidos es el individuo solo, aislado, y después el poder. Y en el medio no hay nada, no hay familia, no hay costumbre, no hay religión. Esto es terrorífico porque le estás entregando al poder la posibilidad de que haga cualquier cosa contigo, claro. Aquí estamos hablando, el primer capítulo es, la primera agrupación de ensayos es el papel del Estado y el Estado real. Uh-huh. Y aquí se analiza también este fenómeno que usted ha estudiado y denunciado muchas veces, ¿no? Que es la falacia de la realidad asentada, ¿no? Como tú solo has conocido una sociedad organizada en torno a estados, eso quiere decir que no puede existir la realidad sin las configuraciones que tiene gracias al Estado. No, sin Estado no habría carreteras, sí. Sin Estado no nos hablaríamos, sin Estado no nos vestiríamos. Y nadie dice, la pregunta básica es de ¿y por qué? Y eso cómo lo sabe usted, ¿no? ¿Por qué lo tiene tan claro, no? Pues sí, es verdad que esta herencia del racionalismo, del hiperracionalismo ilustrado, ha llevado a estas fantasías que yo llamo la falacia del Estado que está. Dice que el Estado como está y hace cosas, entonces esas cosas que el Estado hace porque está no se harían si el Estado no estuviera. Entonces, como el Estado hace sanidad, sin el Estado no habría sanidad, como el Estado hace educación, sin el Estado no habría educación, pensiones, etc., ¿no? Es una gran falacia, claro. Otra agrupación temática, la cuarta, es la desigualdad. Se titula Sobre la desigualdad. Y aquí hay una madre del cordero. Porque de un tiempo a esta parte, casi si me apura desde Piketty, hay un antes y después de Piketty, ¿no? Se habla sobre desigualdad y no se puede hacer una defensa de la desigualdad en ningún ámbito, ni se puede hacer un análisis de qué quiere decir la desigualdad, etc. Y no deja de ser perturbador, ¿no? Porque esto parecía un debate ya superado, ¿no? Y que todos estábamos casi con el maestro Pedro Schwartz cuando decía, vamos a ver, a mí no me molesta la desigualdad, lo que me molesta es la pobreza. Yo no soy envidioso y que haya alguien multimillonario, pues, en fin, a mí lo que me molesta es que haya un pobre. Atajemos esta cuestión, ¿no? Y cada vez hay más intrusión en todísimos los ámbitos en nombre de la desigualdad. ¿Qué se hace para generar cultura de la libertad? El título de este libro. En una sociedad donde parece asentado que no hay ninguna desigualdad buena. Pues hay que explicarlo, claro, y entender por qué explota esto de la desigualdad. La desigualdad explota por ese acontecimiento traumático para la izquierda y bellamente inolvidable que fue la caída del muro de Berlín. Yeah.
La caída del muro de Berlín desata una ola de libertad en todo el mundo, de resultas de la cual empiezan a salir de la pobreza cientos de millones de personas. Y al mismo tiempo el argumento clásico anticapitalista, y es que el capitalismo causa la pobreza, pues evidentemente era falso. Y entonces rápidamente dijeron, hay que buscar otra cosa. Y de ahí viene que aquí lo malo es que se contamina o que el machismo y, por supuesto, la desigualdad. En la desigualdad hay dos cosas. Primero, un error de concepto. Es decir, la desigualdad significa, para que nos entendamos, que mi vecina sea más rica que yo. Eso es la desigualdad. Por cierto, mi vecina es más rica que yo. Es más, cada año es más rica que yo. O sea que la desigualdad ha aumentado en mi barrio. Entonces la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿So what? O sea, mi vecina es más rica. ¿En qué medida me perjudica a mí? Y esto no termina nunca de explicar por qué es una cosa mala que haya desigualdad. Y lo segundo es que no se miran las cifras. De hecho, llegaron a argumentar que la desigualdad había aumentado en el mundo después de la caída del muro de Berlín. Y ahí un economista catalán, que se llama Sala y Martí, dijo, aquí hay algo raro. Si después de la caída del muro cientos de millones de personas han salido de la pobreza, no puede haber aumentado la desigualdad en el mundo. Y efectivamente no, ha disminuido. Entonces rápidamente viene Piketty y dice, no era en el mundo. Era solo en algunos países. Claro. Con lo cual también ha sido refutado estadísticamente por los económetras, los economistas especializados. Esto es muy flojo analíticamente, pero es potente, es atractivo, apela a ese sentimiento tan ruin que es la envidia. Seguro que si mi vecina es más rica que yo, algo malo habrá hecho. Digo, pues no, exacto, sí. Es que simplemente es más rica que tú. Y otro punto que te va a divertir porque te gusta el fútbol, y es que la apertura del mundo, la globalización, lo que hace es permitir enormes facilidades para la prosperidad. Y también para la desigualdad, sin que esto perjudique nada a nadie. Me acuerdo de una entrevista que le hacen a Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano, el gran futbolista argentino que estuvo años en el Real Madrid, le entrevistaron y le preguntaron, ¿tiene usted alguna queja sobre su vida? Y dijo, sí, me habría gustado nacer 50 años después. ¿Y por qué? Y dice, porque sería tan rico como Cristiano Ronaldo. Ah, claro, claro. Y este es el asunto. ¿Qué diferencia hay entre Di Stéfano y Ronaldo si los dos eran futbolistas extranjeros, los dos eran fichados por el mismo club? ¿Por qué es tanto más rico Ronaldo que Di Stéfano? Pues que cuando jugaba Di Stéfano, yo en mi Buenos Aires lo escuchaba por la radio. Claro. O en unos noticiarios que había en el cine. Y ahora, cuando juega Ronaldo, lo ven 1.000 millones de personas por la tele. Pagando por verla. Y pagan por ver, porque no son tontos, quieren ver una cosa bonita. ¿Y esto qué significa? Las posibilidades de ser rico, pues obviamente han aumentado. Amancio Ortega, el dueño de Zara, pues hace un siglo pues habría sido mucho menos rico que ahora cuando puede pues internacionalizar su empresa. Todas esas cosas son buenas y nadie nos puede demostrar que qué mala es la desigualdad. Solamente la desigualdad es mala si el desigual me roba. No. Entonces sí, pero mi vecina de momento no me roba. O si se desequilibra el tablero, o si unos juegan con unas normas y otros no, con otras, etcétera, ¿no? Que esto cuando se lleva a la alta política provoca situaciones curiosas, ¿no? La Unión Europea se presentó como el paraíso del liberalismo y dices, a ver, cuidado, que aquí hay una unión donde es un paraíso tal que fija cuotas de producción de leche, que paga por no recoger alimentos y que tiene unas estructuras arancelarias como muy cartelizadas y demás, ¿no? Y creo recordar que en una reunión internacional hicieron como el aquí se fuma, ¿no? De Casablanca. ¡Oh! Trump pone aranceles a no sé qué. Y dijo Trump, mañana levantamos todos los aranceles. Bien. Y empezaron a silbar.
Porque se veía que había un componente de hipocresía ahí. Y luego había otra cuestión de la que denunciaba Donald Trump, ¿no? Decía, oigan, los chinos están haciendo trampas con esto. Es decir, los chinos están siguiendo una política arancelaria que todos sabemos cómo es, piratean propiedad, hacen espionaje industrial, en fin, su sistema bancario no es el nuestro, están jugando con las cartas marcadas, nos vamos a dejar. Hay además en juego acceso a recursos estratégicos, etcétera, que van a tomar ellos. En Europa estamos librando la batalla de Greta Thunberg contra el calentamiento y entonces estamos pasando a producir los coches eléctricos que vienen de China, las baterías que se hacen en minas de carbón. Entonces, ¿qué hacemos, no? Hay una gran paradoja aquí, ¿no? El siglo del liberalismo, sí, de las puertas abiertas, de repente ha encontrado con que las clases medias europeas se han visto muy sacudidas con fenómenos migratorios, etcétera, que ha llevado a que mucho liberal haya dicho, no sé qué ha pasado y si esto lo he tenido yo bien analizado, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo con cuidado. Es verdad que hay mucha hipocresía y es verdad que ha habido muy pocas instancias en la historia del comercio mundial en donde la liberalización haya sido unilateral. Yo conozco una sola que es muy importante, pero es de 1846, que es cuando el Reino Unido liberaliza el comercio, deroga el proteccionismo agropecuario de las leyes del cereal, las famosas Corn Laws, y lo hace de manera unilateral, es decir, sin esperar que el otro haga lo mismo. Esto es excepcional. En todo el resto de la historia, esto ha sido siempre multilateral, siempre una negociación. Yo me bajo si tú te bajas y no me hagas trampas, y yo no subsidio si tú no subsidias, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo diría que la vida es como es y por lo tanto pues, hay que mantener ese sistema, pero cuidado con las guerras comerciales, porque las guerras comerciales son como las otras, en el sentido de que se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo terminan, y en el medio puede haber mucho consumidor dañado. Pero en fin, esperemos que la cultura de la libertad se imponga. Estamos hablando de que para generar cultura de la libertad se necesita una extensión del conocimiento, de que la gente conozca los datos y que el conocimiento sea útil, no inútil, como decía Rebel en la escalofriante paradoja, ¿no? Oye, en el momento en que todos tenemos más acceso a más información, resulta que parecemos imbéciles. Bueno, pues aquí está la prensa. Aquí hay un ensayo, un conjunto de ensayos dedicados también a la prensa. La importancia que tiene la prensa en la conformación de las ideas sobre las que se discuten y sobre la generación de relatos, ¿no? Y con la prensa tenemos el problema de que es una de las grandes beneficiarias del mundo liberal. Puede escribir lo que quiera, no tiene que pedir permiso, no hay censura previa, y resulta que es una de las grandes enemigas de la cosmovisión liberal. ¿Qué se hace con ese, maestro? Hombre, al poder no le gustan los límites, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos hemos visto que están muy inquietos, desde luego en España, en otros países también, de que aquí está pasando algo, la democracia está en peligro, cuidado con los jueces, no vaya a ser que me pongan a mí cortapisas, cuidado con la prensa, no vaya a ser que informe de noticias que a mí no me gustan. Yo creo que ahí hay que, por supuesto, defender la libertad con una ayuda, me parece que tenemos en los tiempos modernos. Y es que yo creo que la gente está más inclinada a la libertad que antes, en el sentido de que yo creo que aquí estos intentos de hacer un control de los medios de comunicación, me parece que no van a contar con el apoyo de la población. Esperemos que así sea. Maestro, un minuto más para vender la cultura de la libertad, el poder transformador del liberalismo. Para vender, digo bien. Hágase usted rico. Hay que igualar a la vecina, por lo menos. A ver, para que yo me acerque a mi vecina, ustedes tienen que comprar este libro. A ver, ¿por qué lo van a...? Primero, muchísimas gracias, Mario, por tu atención y por todo. ¿Por qué comprar este libro? Pues porque las ideas son importantes y la cuestión de la libertad a menudo ha sido restringida a un estricto contexto de carácter económico. Y yo creo que hay que ampliar la visión. La libertad tiene muchas caras, todas esas caras son valiosas, todas esas caras están también amenazadas por el poder político y por lo tanto para defender la libertad es mejor conocer las ideas de la libertad, la cultura de la libertad, y esto es lo que pretende hacer este libro. Viva la libertad,
¡Caramba! Cáspita, cáspita. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ti.